Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué siente por mí? ¿Amor o deseo? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis que este interactivo es uno de los que habéis pedido en los comentarios del interactivo anterior, así que os animo a que sigáis pidiendo interactivos para que obtengáis vuestras lecturas y respuestas. Vamos a comenzar. Ya sabéis que vamos a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. ¿Qué siente por mí? ¿Amor o deseo? Opción número 1. Opción número 2. Concéntrate. Piensa bien en la pregunta que estamos haciendo. ¿Qué siente por mí? ¿Amor o deseo? Concéntrate en esa persona. Elige, y como siempre te digo, elige bien. Vamos a comenzar. Comenzamos con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. ¿Qué siente por mí? ¿Amor o deseo? Vamos a ir comenzando. Vamos a ir comenzando. Veo mucha mezcla de sentimientos aquí, en un principio. Digamos que es una persona que su comportamiento como que va por fases, ¿no? Como yo lo estoy viendo aquí. Hay un gran sentimiento aquí que tú le aportas, que dicen, las cartas lo simbolizan como tú haces sentir a esa persona libre, ¿bien? Vamos a ir adentrando en las emociones y los sentimientos verdaderos. Como siempre, ya sabéis que iremos más allá, ¿bien? Entonces, siente como una liberación. Date cuenta que esta persona está en una situación de su vida que necesita cambios, que quiere cambios. ¿Qué es lo que pasa? Que no puede a día de hoy tomar dicha decisión de cambio, o hacer ese cambio tan bruscamente, ¿bien? ¿Por qué no puede hacer ese cambio tan bruscamente en su vida? Porque tiene a alguien en otro lugar y no sabe muy bien qué es lo que va a pasar con esa situación. Que es una situación o una historia bastante inestable, como yo la estoy viendo aquí. Puedes tener la sensación muchísimas veces de que esta persona se aleja, ¿no? Tiene momentos en los que se aleja y tiende a confundirte mucho. Ten en cuenta que cuando esta persona se aleja es porque está en plena comunicación con la otra persona, así lo dicen las cartas. O sea, que no pienses que es porque no tiene un sentimiento, es porque tiene esa sensación de que la pueden pillar o lo pueden pillar, o de control, ¿no? Entonces, en esos momentos que se aleja, está en plena comunicación con esta otra persona que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir. Con los sentimientos, deseos, sentimientos que siente esta persona. Vamos a ver a esta persona más profundamente. Esta persona interiormente necesita encontrar un equilibrio. La plenitud para esta persona es muy diferente. El concepto de plenitud para esta persona en cuanto al amor es muy diferente al que tú tienes. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Y esto es un inconveniente que quizás siempre tú te encuentres con esta persona. ¿Por qué es muy diferente? Porque esta persona es muy importante, para esta persona es muy importante todo el exterior, todo el envoltorio, ¿vale? Vamos a decirlo así. Y para ti es más importante el interior, ¿no? Entonces, esto siempre quiero que sepas que lo veis de diferente manera, pero esto no quiere decir nada.
quiere decir que lo veis de manera diferente. Esta persona demostrará las cosas de forma muy diferente a como tú las muestras. Vamos a seguir. Vas a tener momentos de estabilidad con esta persona, o sea, no lo dudes, ¿eh? Así lo dicen las cartas. Si estáis en distancia, a día de hoy dicen las cartas que esta persona regresará, ¿bien? Pero regresará también, a ver, en cierto modo de la misma forma, ¿vale? Ha hecho cambios o se ve cambiada, pero de forma muy sutil. O sea, que yo te diría que regresa de la misma forma. Aquí en estas cartas están revelando ya, digamos, la clase de sentimiento que tiene. Y hablan de mucha atracción sexual. Pero también os voy a decir una cosa, que si estáis en el inicio de esta relación, las atracciones sexuales cuando se marcan tan fuerte son normales. Y también tengo que decir que muchas veces cuando se está empezando en una relación, primero está la atracción sexual y luego llegan los sentimientos. Entonces yo te diría que a día de hoy lo que hay es mucha atracción sexual. Vamos a ver qué más. Si esta atracción llevaría a algo más, ¿eh? Yo te voy a decir que está en proceso. Te voy a decir que está en proceso y también te voy a decir que posiblemente en fechas como diciembre tú puedes tener un conflicto con esta persona, podéis estar podéis estar alejados físicamente también por un viaje, pero que 2 meses después esta persona regresaría a ti. Incluso antes de 2 meses, regresaría a ti y regresaría ya como con otro tipo de demostración, ¿no? Ahora, si tú me preguntas a mí sobre sentimientos de amor, fuertes, yo no te puedo hablar de eso. En este caso, no te puedo hablar de eso. Sí es cierto que en un principio esta persona estaba como que se dejaba llevar más en ese aspecto, en un principio. Pero a día de hoy no. Algo pasó, como que esta persona o reculó, algo sucedió entre vosotros. A día de hoy yo no te puedo hablar de sentimientos sinceros. Que esta atracción sexual se transformará en otro tipo de ilusión, sí. Pero no te puedo decir, no te puedo hablar de un sentimiento fuerte como es el amor verdadero. Ojo, que hay muchas personas que nos ilusionamos y nos creemos que estamos enamorados o enamoradas. Yo quiero que partas de esta base también, porque esta persona puede decirte a ti que te ama, pero tú tienes que estar muy pendiente de las acciones, en este caso. Si concuerdan esas acciones con las palabras que te dice esta persona. Bueno, aquí hablan de pensamientos de cara a futuro, esperanzadores, ¿no? Que uno de los dos, en este caso tú tienes, y dicen que no te aferres, aquí te aconsejan, no te aferres a los cambios que veas de esta persona, porque esta persona es muy cambiante y al igual que cambia contigo, al igual cambia con la otra parte. O sea, que hoy te puede decir una cosa, mañana te puede decir otra. O sea, lo que te están diciendo las cartas es que no te aferres
a estos cambios como una esperanza para una estabilidad o relación normal de cara a futuro. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con la opción número 2. ¿Qué siente por mí? ¿Amor o deseo? Vamos a ver qué siente esta persona. Vamos a ir empezando con esta opción número 2. Hay una atracción aquí entre vosotros muy espiritual, te voy a decir. Que esto se ha intentado parar muchas veces y me atrevo a decir que a día de hoy estáis en uno de esos estancamientos o parones. Bien. Y que todo apunta a que esta historia se podría romper o se romperá, que todo apunta a que esta historia se romperá. Yo te voy a decir que posiblemente se rompa, pero no es una ruptura definitiva, así lo dicen las cartas. No es una ruptura definitiva. En cuanto a los sentimientos, dice, esta persona no tiene muy claro para quién van o hacia quién siente. Tiene un sentimiento por alguien, pero no tiene claro a quién. La conexión que tiene contigo, sí te puedo decir que es muy espiritual. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y aquí en este caso no habla de sentimientos, habla de una situación que ahora vamos a ir adentrando a los sentimientos. En este caso habla de con quién forma un vínculo esta persona, contigo o con su entorno social. ¿Qué va antes? ¿Con quién se casa? ¿Contigo o con su entorno social? Esto es lo que tú tienes que ver aquí. Bien, esto es muy importante que tú lo veas en esta historia. Vamos a ver qué más. Tiene ilusión por hacer cosas contigo, por evolucionar y por avanzar, pero también siente presión. Y este es el detalle. Hay una presión y por eso esta persona, digamos, cuando da un avance contigo, digámoslo así, que no lo muestra al mundo, ¿no? Tú puedes tener la sensación incluso de que esta persona te tiene en la clandestinidad, ¿no? Dice, no lo muestra al mundo porque no tiene claro, o sea, cuando esta persona muestra al mundo su pareja es porque tiene muy claro lo que quiere, si no, no la muestra al mundo. Entonces no te muestra al mundo por esta razón, porque siente algún tipo de presión, y esto es lo que está fallando aquí. Vamos a ver qué más. Si me preguntas si esta persona es solo deseo sexual, te digo que no. No es solo deseo sexual. Te digo que las emociones, los sentimientos en este caso, van un poquito más allá. De hecho, no he visto aquí una actividad sexual de locos en esta tirada, Vamos a seguir. Aquí en todo esto te voy a decir que llegará un momento en el que habrá un final, y un final que determine qué va a pasar en vuestra relación, O sea, eso sale clarísimo.
que determine qué va a pasar en esta relación. No te puedo hablar todavía de relación estable. Que algunos de vosotros estaréis en relación estable y está la relación ahí. Yo te hablo, mira, de cara a futuro, ese punto y final que determina qué sucede entre vosotros, dice que uno de los dos decide ir hacia otro camino porque decide que su conquista no va más allá, ¿no? Como que quiere descubrir otras cosas, como que quiere realizar otras cosas en su vida o algo por el estilo. Esto es lo que aquí está marcando. Vamos a ver qué más. He vuelto a hacer la misma pregunta porque no quiero tampoco que os quede mal sabor de boca con el tema de estas respuestas que estás viendo hoy. Pero claro, yo no te voy a decir una mentira para adornarte o alegrarte el oído. Entonces aquí hay una ilusión y aquí se podría llegar a más, pero si seguís peleando, si esta persona de una forma o de otra sigue sintiendo esta presión, no vais a llegar a mucho. Entonces hay que dejar fluir. Hay que dejar que pase algo entre vosotros como una convivencia o algo por el estilo, que creo que en muchos casos el tema de convivencia y todo eso es lo que está ejerciendo, es el punto de presión, ¿no? Entonces, te voy a decir que si hubiera una convivencia sana, sin discusiones, claro que para este caso no tener discusiones es dejar que esta persona priorice y se case simbólicamente con las amistades. Bien, que ya cada uno aguanta lo que quiera aguantar, también te lo digo, pero si quieres que funcione esta relación, dice, es así, dejando pasar por alto ciertas cosas, pero que eso ya cada uno lo que quiera aguantar y lo que, oye, cada uno hace cosas en su vida, aunque los demás no las vean lógicas, pero las hace para un beneficio propio, y si es para tu beneficio, pues adelante. Bien, yo no lo haría, evidentemente, pero bueno, que cada persona es de una manera de ser. Bien, vamos a seguir. Yo, mira, os voy a decir una cosa. Vamos a ver. Y lo he dicho hace nada. Depende de lo que tú quieras aguantar. Pero te digo que lo que tú aguantarías para llegar a ese punto de éxito en el amor, yo no sé si el precio valga la pena. Si para ti lo vale, perfecto. Porque dicen, pasarás por muchos momentos de frustración. Pasarás por muchos momentos en los cuales te da la sensación que queda contigo, que va a verte por descarte, por sistema, porque tengo que ir. Entonces todo esto, date cuenta que lo vas a vivir hasta llegar a ese momento. ¿Podría llegar ese momento de amor pleno, de triunfo? Sí, pero antes tienes que pasar por todo esto. Y luego también dicen, podrías pasar también por situaciones de incluso tú tener la sensación que eres el tercero o la tercera en discordia. Así que mucho ojo con esto. Ya cada uno lo que decida hacer. Estamos ante un perfil de persona que si le bailas el agua todo fluye, y si no se la bailas, pues no se va a adaptar. No se adapta, o sea, se niega la adaptación de la otra parte. Entonces ya cada uno que lo aplica a su historia y que vea ya lo que es más conveniente para uno mismo, ¿eh? Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este interactivo y como siempre, deciros que no olvidéis
suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.